Hola, que el Señor les bendiga muy ricamente en esta oportunidad. Estamos muy contentos. Iniciamos un estudio nuevo de uno de los libros maravillosos del Nuevo Testamento. Y me estoy refiriendo a la carta de Primera de Juan. Así que antes de que usted abra su Biblia y abra su cuaderno y tome su lapicero, le invito a que levante su Biblia juntamente conmigo y repita después de mí: esta es mi Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. Como bien les decía, estamos listos. Saque su cuaderno, su lapicero y su Biblia, por supuesto. Vamos a estar hablando de Primera de Juan y vamos a introducirnos primeramente. El autor es Juan. Sí, pero ¿cuál Juan? Juan el apóstol, el amado, el mismo que escribe los evangelios. Y esto es importante porque el nombre Juan es un nombre muy popular, no solamente para la época del Nuevo Testamento, sino incluso hasta para nosotros. Pero también es el escritor del libro de Apocalipsis. A la luz del evangelio de Marcos en el capítulo 3, nosotros encontramos que este Juan es hijo de Zebedeo, hermano de Jacob, conocido también como Santiago el Mayor. La época en donde se escribe esto es en el 85 después de Cristo al 100 después de Cristo. Y esta es una fecha muy importante porque ya la persecución para ese grupo conocido como cristianos, que usted bien sabe que el libro de Hechos lo menciona, que fue en Antioquía que les dijeron por primera vez cristianos. Para este grupo conocido como cristianos se estaba dando una persecución. Y con esta persecución el apóstol escribe su primera carta de una forma general. De manera que usted va a encontrar en muchas Biblias que dice Primera de Juan, carta o epístola universal, es decir, para todos, para toda la cristiandad, para todo hombre y toda mujer que crea en Jesús. El propósito del autor es animar a la comunidad de fe. Y por supuesto, ¿cómo no las va a animar si estamos viviendo persecución? Pero la persecución es en serio. ¿Por qué? Porque usted bien recuerda que en el año 70, lo hemos oído muchas veces, habían derribado el templo en Israel. Es decir, que el ambiente político estaba muy agresivo contra aquella iglesia naciente. Animar a la comunidad de fe era el propósito del evangelio de Primera de Juan. Ser consecuentes con la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y estas dos palabras las tenemos mezcladas en todos los versículos de Primera de Juan. Consecuente y comunión. Consecuente y comunión. Cada vez que usted y yo tengamos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, las cosas van a ser muy fáciles. Es una consecuencia de tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, un verdadero cristianismo. Y eso hace de mayor importancia para el estudio de Primera de Juan en estos tiempos. Necesitamos tener comunión con el Padre, necesitamos tener comunión con el Hijo, necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. En Primera de Juan no es un documento, vamos a ver así, donde tengamos requisitos éticos, pero sí vamos a evidenciar la ética cristiana producto de la comunión. Claro, al tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, la persona, nosotros, usted y yo, vamos a evidenciar principios éticos totalmente opuestos a lo que dice el mundo. Entonces, para el apóstol es importante la ética cristiana, por supuesto que sí, pero como consecuencia de que tienes comunión, no una lista en donde le vamos a decir hay que amar, no, primero
tengamos comunión con el Padre para que veamos el amor de Dios, y cuando tenemos esa comunión, amamos. Eso es la gran diferencia. La comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es el tema también que va a estar dándonos vueltas por todo lado. No es un documento doctrinal tampoco, pero sí vamos a evidenciar a través de los resultados de tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo una sana doctrina. Y eso es algo muy importante para nosotros, para la iglesia del siglo XXI. Hoy tenemos una necesidad de manifestar la sana doctrina. La sana doctrina no podemos manifestarla lejos de una saludable vida en comunión con Dios. Y a través de nuestro testimonio la gente va a conocer la doctrina. Yo sé que usted y yo nos podemos sentar a hacer una lista de requisitos para éticos del cristianismo y procurar con todas nuestras fuerzas hacer que lo produzcamos, procurar con todas nuestras fuerzas cumplirlas. Pero el apóstol, lo que él recomienda es que cuando usted y yo tengamos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, entonces naturalmente la ética cristiana se va a manifestar. De la misma forma con el asunto de la doctrina. Sé que podríamos meternos en institutos, sé que podríamos recibir muchas clases de doctrina, pero la mejor clase de la doctrina está a los pies del Maestro. La mejor clase de doctrina la recibió Moisés al conversar con Dios en el monte Sinaí. La mejor clase de doctrina la recibieron aquellos hombres que se reunieron en el aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Se llama Pentecostés, usted bien lo sabe. De manera que la doctrina que necesitamos alcanzar no es la doctrina de la letra, sino es la doctrina que es producida por la comunión. El apóstol está interesado en que haya claridad, porque cuando hay claridad en las vidas de los cristianos, entonces tenemos cristianos. Sí, yo sé que tal vez le vaya a producir risa, pero es cierto. Cuando tengamos claridad en una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y nuestra vida tenga esa relación, entonces nuestra vida va a manifestar un cristianismo. Esto lo ocupamos a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de familia. Hay familias hoy, incluso la suya que nos está mirando, que se consideran familias cristianas. Y tal vez no haya que trabajar con la ética o con la doctrina, pero sí con la comunión con Dios. ¿Cómo tenemos comunión con Dios? A través de la palabra y a través de la oración. A través de todas las disciplinas, por supuesto, espirituales que también bien conoces. El apóstol está interesado en esta claridad. ¿Cuál claridad? Un cristianismo genuino. Entonces, si gusta, de una vez, con esta introducción, podemos empezar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vamos a seccionarlo bien pequeñito. Es pequeñito, son 10 versículos. Creo que lo vamos a seccionar. Vamos a ver en dos. Hagámoslo en dos. Número uno. Capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos que decir que como es el mismo escritor de San Juan capítulo 1 versículo 1, es el mismo de Primera de Juan capítulo 1 versículo 1, inicia exactamente igual. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Lo que era desde el principio. Y ahí es donde él inicia diciendo algo que es actual,
desde el principio, como que hay que irse muy atrás y pareciera como que esto es muy antiguo. Y como que este tema es muy tedioso. No, al contrario, es fascinante. ¿Por qué? Porque es eterno. Lo que él quiere decir es que Jesucristo, el Hijo de Dios, sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, es desde siempre y por siempre y para siempre y eternamente. Él no es ni moderno ni antiguo, Él es el principio. Él declara justamente algo que nos gusta muchísimo señalar en estos versículos: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado. Fíjese esas 4, ¿sí? Yo sé que usted tal vez me diga, pero ¿quién ha visto a Dios? ¿O quién ha visto a Jesús? Ellos sí lo vieron. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros lo hacemos por la fe. Pero la verdad es que usted y yo también lo oímos en nuestros corazones. También lo hemos visto moverse, no solamente en nuestras congregaciones, sino en nuestra vida personal. Tal vez alguna persona vaya a decir, no, es que usted no ha cambiado. No, pero usted y yo sí sabemos que sí has cambiado. Lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado. Sí es cierto, a Dios nadie lo ha visto jamás. Sí es cierto, Jesús, ¿verdad? A esta altura no lo hemos visto. Él está vivo, resucitado y vivo, sentado a la diestra de Dios Padre. Pero usted y yo y el Espíritu Santo, ¿quién lo ha visto? Pero lo sentimos. Entonces Él quiere que usted y yo tengamos esto claro. No vengo a hablar de una fábula. Recuerde que para el primer siglo, justamente por ahí de los año 80, empieza a manifestarse muchos grupos de pensadores, especialmente griegos, y lo que quieren es declarar fábulas, las cuales son atacadas por los apóstoles justamente así. Jesucristo no es una fábula. Jesucristo no es una fábula inventada, no, Él es real. Y cuando usted y yo tenemos comunión con Él, entonces empiezan a manifestarse. Versículo 2, se manifestó, lo vimos, testificamos y anunciamos. ¿Escuchó esas 4? Se manifestó, lo vimos, testificamos y lo anunciamos. ¿Se ha manifestado? Yo sé que sí, porque cuando usted ora, Dios se manifiesta. Hermano, Dios se manifiesta. Hoy por hoy Dios está vivo y Jesucristo está resucitado, y el Espíritu Santo a usted y a mí nos anima ¿a qué? A seguir adelante, porque Él se manifiesta. Lo estamos viendo a Dios. Sí, pastor, yo lo que veo son muchos problemas. Bueno, porque quieres poner los ojos en los problemas, pero no estás viendo a Dios en medio de los problemas. Dios solucionando, Dios proveyendo, Dios ayudando, Dios sanando. Démosle la gloria de vida a su nombre. Contemplemos a Dios actuando. Dios es el que está levantando a su pueblo, de la misma forma que el apóstol Juan, en esta carta de Primera de Juan, quiere animar a la comunidad de fe. Estoy aquí para animarte y decirte que cuando tengas comunión con Dios, cuando saques un tiempo para orar y hables con Jesús y le seas obediente al Espíritu Santo, le vas a ver, le vas a oír, lo vas a contemplar, se va a manifestar a tu vida, lo vas a poder testificar. ¿Qué es lo que estamos hablando hoy por hoy? No me venga a decir que estamos hablando de marcadores o de política, no. Vean lo que dice el versículo 3, para que tengamos comunión. ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Él quiere reunirse con la iglesia. ¿Quién es él? Juan. Juan quiere reunirse con la iglesia. ¿Y de qué van a hablar? De Dios. ¿De qué cree que nos vamos cuando yo me reúno con mis amigos, cuando me reúno en familia? La gloria sea de Dios. Pero es que solo Dios hablan, o es que solo de Dios hablan. Pero es que, ¿de qué quiere que hablemos? ¿De la decepción que nos producen los políticos? ¿De qué quiere que hablemos? ¿De qué quiere que de verdad hablemos? No, pero es que deberían hablar de otras cosas más elevadas. ¿Qué es más elevado que nuestro Dios? Que ha sido por siempre y para siempre. Para que, dice el apóstol, para que tengan comunión con nosotros. Es decir, que sí estamos calificados. Esto es un puntazo, hermano, que aquí y ahora lo tenemos que decir. Usted y yo,
a través de la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo, nos califica. Y ahorita va a ver cómo nos califica. Uy, qué torta, quién sabe cuánto voy a sacar. No, yo no estoy hablando de un examen. Nos califica a estar cerca. Usted y yo podemos estar cerca. La comunión es con ellos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y entre nosotros. ¿Para qué? Versículo 4. Para que vuestro gozo sea cumplido. No hay gozo, escúcheme bien. No hay gozo fuera de Dios. No hay gozo más fuerte para su vida y para la mía cuando salimos del tiempo de la oración. Un momento en tu presencia, decía el salmista. Déjeme decirlo tal vez como Francisco 1:1, tan solo un poquitito de estar en tu presencia me bastaría. Un momento en la presencia del Señor es suficiente. El gozo del Señor se manifiesta para su vida y para mí. Hoy la comunión es vital. El peligro que enfrenta aquí justamente y aquí ahora no era la persecución, sino que era el que producto de la persecución o un problema financiero o un problema de salud se deje la comunión de lado. Y ese es el mayor peligro. Hoy, siglo XXI, no es un problema la persecución. Por supuesto que no la quiero, por supuesto que usted tampoco la quiere. Pero es más peligroso que la misma persecución, la no comunión. Porque el apóstol sabe que cuando no hay comunión, esto es tan peligroso que empieza el cristianismo a desaparecer y a tomar mezclas. Y hoy por hoy sus ojos son abiertos, y los míos también, a ver muchos grupos que se denominan cristianos y no tienen comunión con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo. Y tampoco leen la Biblia, ni la tienen como base fundamental. ¿Qué clase de cristianismo será ese? Bueno, es un cristianismo que filosófico, podríamos decir. Podríamos decir también, es un cristianismo popular, sí, popular. Podríamos llegar incluso a decir que es una bonita religión o una religión más. Estoy aquí para decirle que cuando usted y yo tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, todos los argumentos filosóficos se vienen al piso. Deja de ser una religión popular, deja de ser una religión más y pasa a tener una relación personal. ¿Ha escuchado usted a los hombres que hacen y mujeres que hacen deporte? Es que no puedo vivir sin hacer deporte. Es que ya necesito hacer deporte. Es que necesito hacer deporte. El Señor nos bendiga cuando todos ustedes y nosotros, sí, usted y yo, podamos decir, Señor, no puedo pasar un día sin orar, no puedo pasar un día sin estar en tu presencia. Esa es nuestra oración. Si no hay comunión, vea lo que sucede. Vea lo que sucede. Porque justamente Él está afilando su pluma. ¿Quién es Él? Juan. A través del Espíritu Santo, Él está afilando su pluma para enseñarnos algo muy fuerte. Si no hay comunión, no tenemos vida. Si no hay comunión, no le oímos. Si no hay comunión, no hay gozo. Si no hay comunión, no le conocemos. Si no hay comunión, no testificamos. Si no hay comunión, ¿de qué hablamos? Qué importante es la comunión. Le voy a decir algo más. Y yo quiero aquí poner una ilustración meramente personal, ¿sí? Vieras que en mi infancia, cuando mis familiares mayores, por supuesto, yo era un niño, se reunían, empezaban a hablar, ¿verdad?, de los abuelos de ellos. Ha de creer que mi tatarabuelo se llamaba Don Carlos, ¿sí? Y ellos empezaban a hablar de Don Carlos y a hablar de todas las propiedades que tenían y del primo que era escritor que vivían desamparados. Y ellos empezaban a hablar de muchas cosas y llegamos a conocerlo. ¿Por qué? ¿En medio de dónde? En medio de un aula.
No, mi familia nunca se reunió en un aula. Mi familia se reunía ahí alrededor de la mesa, justamente en la cocina, tomándose una tacita de café. Porque es justamente ahí en donde se aprende la doctrina. Es justamente ahí en donde el apóstol sabía que necesitaba tener tiempos de comunión. Es posible, escúcheme. Es posible que hoy tengamos países con una persecución feroz contra el establecimiento de una iglesia, contra el establecimiento de un culto público, pero nunca podrán quitarnos que entre nosotros conversemos de Dios, que entre nosotros nos animemos, que entre nosotros compartamos lo que Dios ha hecho. Y eso hace que usted y yo tengamos comunión. Así es como se levantó la iglesia, vamos a decir así, que no me gusta esa palabra, primitiva, o por lo menos la del primer siglo. Y hasta la fecha, la iglesia no es iglesia porque tenga un local de culto. La iglesia es iglesia porque tiene comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y cuando ellos se encuentran, empiezan a conversar. Eso es iglesia. Eso es, amados, comunión. Eso es lo que vino a ser la palabra viva. Dejémonos de cuentos. Jesucristo es la palabra viva. Y esto a la filosofía no le gusta, pero se lo repetimos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Y quiere, a través del precioso Espíritu Santo, que usted y yo le conozcamos, le oigamos, le testifiquemos. Y todos los que nos rodean puedan encontrar en Jesús la vida y el gozo sea cumplido. En la segunda sección de este capítulo 1, ¿se dio cuenta? Pareciera pequeñito, pero no era tan pequeñito. La segunda sección va desde el versículo 5 al versículo 10. Leo para usted. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión, ojo, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que si pecamos y que si no pecamos y que si estamos en la luz? ¿O qué es esto? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que Dios es luz. Preciosamente está ahí. Versículos 5 al 10. Dios es luz. Permítame decir 10 cosas en relación a Dios es luz. Si Dios es luz, no hay tinieblas. No hay tiniebla. Porque en el momento que usted llega a un cuarto oscuro, lleno de tinieblas, vamos a decir así, oscuro, 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 y usted prende una luz, se acabaron las tinieblas. ¿No considera usted, como dice el versículo 5, que necesitamos esa luz? Pero no solamente para alumbrar nuestra casa, no solamente para alumbrar nuestro camino, sino para alumbrar nuestras tinieblas. No hay tinieblas en Dios. Dios es luz. Versículo 6. La comunión con Él es la luz que usted y yo ocupamos. Sin comunión llegamos entonces a tener tinieblas. Y entonces aparecen ¿quiénes? ¿Quiénes aparecen? El pecado. Sí, el pecado. Qué importante entonces, como dice el verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Oiga, esto es serio, esto es serio. ¿Se da cuenta lo importante que es? No solamente decir que soy cristiano, sino tener comunión. ¿Para qué? Para que todo mi ser
internamente, sí, mi corazón, mi mente, mis emociones se llenen de luz. Sí, si caminamos en comunión con Él, entonces tenemos luz. Tenemos comunión incluso con los unos con los otros y comprendemos lo que ha hecho la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Sí, yo sé que como predicador yo le puedo decir a la audiencia, Jesucristo sana, salva y liberta. Y sé que me escuchó y entendió, sana, salva y liberta. Pero cuando usted y yo nos metemos con Dios y Dios viene a usted y Jesucristo y el Espíritu Santo empieza a revelarse, entonces usted y yo empezamos a entender que estamos limpios de todo pecado. ¿A través de qué? A través de la sangre de Jesucristo. Ahora lo sé no porque el predicador lo dijo, ahora lo sé porque lo tengo en mi corazón. No solamente es que lo escuché, Jesús limpió mis pecados, pero cuando yo oro, cuando yo tengo comunión con el Padre, cuando el Espíritu Santo, usted permite que le hable, entonces usted viene a entender, entonces ya no creo porque el predicador me lo dijo, sino que creo porque tengo una relación personal. Le cuento algo. En 1982 yo escuché que Jesucristo me limpiaba de todos mis pecados. Hice lo que todos ustedes también han hecho. Recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Repetí la oración del penitente y salí de ese lugar, sí, después de haber llorado bastante y fue ser consolado. Salí para mi casa y bueno, ¿y ahora? Bueno, ellos dijeron que orar. Cuando oramos, empieza Dios a trabajar, porque hay vida. Y entonces usted empieza a ver que, ya no es solamente porque el predicador dijo que me limpia de todos mis pecados, sino porque ahora creo y estoy seguro de que me limpió todos mis pecados. Nos engañamos a nosotros mismos, dice el texto, si decimos que le recibimos y que tenemos comunión y después de tener comunión y después de hablar con Él nos vamos a meter al pecado. Ahí estamos en problemas. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros tenemos que ir a Jesús, al Padre, y con la comunión con el Espíritu Santo abiertamente y decir, no engañarnos. ¿Qué pasó? ¿Qué es la verdad? Yo no vengo delante de Dios a impresionar. ¿Habías visto semejante cristiano como yo? No hay otro como yo. No. Al piso de una vez, Señor, perdónanos, perdóname. Y usted empieza a confesar. Vea lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué está haciendo el apóstol Juan? Está haciendo un camino de comunión. Muchas personas nos dicen, es que yo no sé qué orar y qué decir, se me acaban las palabras. Al principio a mí también, pero cuando empieza a leer la palabra y a entender, aquí lo que hay que hacer es hay que ser consciente, Dios es luz y yo tengo tinieblas, hay cosas que no están bien en mí, hay cosas que necesito que Él me ayude, que Él me ilumine, entonces se las voy a confesar mis pecados y empiezo a conversar con Dios. No es que está loco, le garantizo que muchas personas ya ni la van a volver a ver, van a creer que está hablando por teléfono, sí, con esos teléfonos inalámbricos se ponen una cosita aquí y van hablando por la calle y nadie dice, mira, anda como loco, no, van a creer que está hablando por teléfono. Igual, usted puede hablar con Dios, pero es que yo no tengo tiempo. Claro que tiene tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas, en cualquier momento usted puede hacer un alto en su vida y decirle, Señor, lléname de luz, esto está mal, esto quedó mal. Yo sé que en su casa y en todas las casas se lavan los platos y después de que se lavan se ponen a secar y cuando se secan usted agarra uno y está, rechinante de limpio, dijo el anuncio, pero en ocasiones hay alguno que no. ¿Qué hace con él? No lo quiebra ni lo bota. ¿Qué vuelve a hacer? Lo vuelvo a lavar. Bueno, usted y yo somos iguales. Vamos otra vez donde el Señor, ¿quién? Al autor y consumador de nuestra fe, a Jesucristo, al que nos limpia de todo pecado. Confesémosle la verdad. ¿A quién? A Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y quitar toda nuestra maldad.
y quitar toda nuestra maldad. ¿Se dio cuenta que rápido llegamos al capítulo 1, versículo 10? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos más que detenernos y decir: necesito de tu luz, necesito de tu luz, esa luz verdadera que venga a nuestros corazones. Amén. ¿Qué le parece? Estamos muy contentos, estamos muy agradecidos. De verdad, yo he disfrutado estos 30 minutos que hemos compartido justamente aquí y ahora con usted en el capítulo 1. No sé si me animo un poquito y empezamos el capítulo 2. ¿Qué le parece? Tal vez podríamos tocar un poquito del capítulo 2. ¿Se anima? ¿Me dice que sí? Si usted me dice que sí, yo me animo también. Vamos a ver si podemos tocar que Cristo es nuestro abogado. ¿Por qué? Porque siempre Satanás se ha encargado, él y todos sus secuaces, él y todos sus ángeles, de mandar dardos a usted y a mí al decirnos: es que usted es un pecador, usted no ha cambiado, es que usted no sirve para nada, es que usted volvió a ser el mismo, otra vez y otra vez y otra vez. Pero sabe, tengo una muy buena noticia. Capítulo 2, versículo del 1 al 6. Tal vez podamos, y retomamos la próxima semana un poquito más y vamos ganando, ¿verdad?, tiempo al tiempo. Dice, ¿qué es lo que tenemos en el capítulo 2? En el capítulo 2 tenemos la batalla de todo cristiano. ¿Cuál? El pecado. El pecado. Esa es la batalla. La batalla de todo cristiano es el pecado. Es una lucha constante. Pero ¿sabe? La vamos a ganar. ¿Y cómo está seguro? Porque como Él nos trata, es crucial. Él no llega y me dice: mire, pecador, otra vez usted, qué barbaridad. Fíjese, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Paremos aquí. Yo sé que tal vez el entorno familiar suyo le hayan tratado mal, pero ¿sabe? Dios a usted y a mí siempre nos ha tratado bien. ¿Y sabe cómo nos llama? Hijos. ¿Se acuerda que le dije en la introducción que sí podemos tener comunión con Él y que no estamos descalificados? Aquí vengo para decir que no hay ninguno que esté descalificado cuando se arrepiente y pide perdón y se lava en su sangre preciosa. Inmediatamente Dios a usted y a mí nos trata como lo que somos, hijitos. Usted no ve a un padre cuando ve al hijo pródigo diciéndole: ¡qué barbaridad! Y te gastaste todo ese dinero. Ah, sí, qué fresco. Y aquí venís otra vez. No. El padre se goza ¿de qué? Del arrepentimiento de aquel hijo y que volvió a casa. Cada día usted y yo volvemos a casa. Se lo demuestro así. ¿Qué tiene de ayer usted? Nada. ¿Qué tiene usted de mañana? Tampoco nada. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy es el día hoy. Y hoy es una oportunidad para recibir de parte de Dios esa paternidad. Usted y yo somos sus hijos. Hijitos míos, no pequéis. La verdad es que el apóstol Juan, conocido como el apóstol amado, conocido como el amado, el apóstol, el amado, y es solamente, ¿sabe por qué es conocido como el amado? Porque en la cena del Señor dice la Biblia que se recuesta al pecho de Jesús, y a partir de ahí es el amado. Bueno, sí, la verdad es que era el más joven de todos y fue el último en morir y pasar a su presencia. Y Él hace esta recomendación. ¿Saben qué? Dios es tan bueno que no merece que usted y yo pequemos. Y usted y yo vamos a decir: sí, tiene razón. Pero también pecamos. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Invoca la sangre de Cristo. Si ya pecaste, invoca la sangre de Cristo. Si te están tentando, invoca la sangre de Cristo. Recuerda, Él es tu abogado.
Y la Biblia enseña ahí en el versículo 2 que Él es la propiciación. ¿Qué es esa palabra, pastor? Propiciación es el que quita. Propiciación, quitar el pecado. Jesucristo es el que quita el pecado, pero no solamente para usted, que es tan buena y tan bueno. No, para todos. Tenemos acceso. Podemos quitar ese peso. Podemos ganar. ¿Ganar qué cosa? El pleito. ¿Cuál pleito? El pleito de toda nuestra existencia, de vivir en luz, mientras que Satanás viene a ofrecernos las tinieblas. Usted y yo podemos salir del pecado, dejar el pecado, no hacerle caso a la tentación del pecado, si andamos con el abogado, si invocamos su nombre. Y estoy aquí para referirle justamente eso. Hay evidencias de un cristianismo genuino. Estas evidencias se manifiestan ¿en dónde? En el cristiano. La evidencia de un cristianismo genuino no está en un libro metido en una biblioteca. No, la evidencia de un cristianismo genuino está en usted, está en mí. Usted y yo somos cartas abiertas, somos la biblioteca caminando para que la gente vea que sí es verdad. Estas evidencias manifiestas, es decir, usted y yo, al tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces podemos declarar que somos genuinos. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos venir al Padre. Y versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Sí, yo iba a la iglesia hace muchos años, mi mamá me llevaba a la escuelita dominical. Yo no estoy preguntando eso. Yo lo que le estoy preguntando es, ¿conoce usted a Dios? ¿Has tenido comunión con Él? ¿Te puedes declarar hijo de Dios? Bueno, sí, pero yo no soy tan bueno. Yo tampoco le estoy preguntando eso. Entonces, ¿qué es lo que me está preguntando? Le estoy preguntando si los demás pueden ver en usted a Cristo. Porque eso es lo que está interesadísimo el apóstol Juan en esta preciosa carta, en que se evidencie no una religión llamada cristianismo, sino un cristiano genuino. Un cristiano genuino guarda los mandamientos, versículo 3 y versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Evidencias de un cristianismo genuino. Sí, se puede ver. Sí, Señor. ¿Cuándo? Cuando guarda la palabra. ¿Qué más se puede ver en un cristiano genuino? Que anda como Él anduvo. Versículo 6 y versículo 7. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribimos mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que usted ha oído desde el principio? Que debemos ser cristianos. ¿Y quién nos va a enseñar a ser cristiano? Francisco, ¿quién nos va a enseñar? Cristo en ellos. Cristo en Ramón, Cristo en Francisco, Cristo en Violeta, Cristo en Margarita. Cada uno de nosotros debe andar como Él anduvo. Número 2, debe guardar lo mismo que Él guardó. La palabra nunca quiso ni ofendió, ni nunca ofendió. No solamente no quiso, sino nunca ofendió al Padre, nunca ofendió al Espíritu Santo. Siempre fue genuino. El cristianismo ha de ser genuino. Se notan 5 cosas en un cristiano genuino: que guarda sus mandamientos, que anda como Él anduvo, que ama, como dice el versículo 9 del capítulo 2, que ama, mejor leámoslo. Versículo 2, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Sí. Justamente habla de su hermano. Hay todo un enlace familiar. ¿Lo está notando?
Habla de hijitos, habla de hermanos, habla del Padre, habla de comunión. Podríamos decir ¿qué podríamos decir? Oiga, qué difícil es amar en la familia. Yo lo dije y lo voy a seguir diciendo. Qué fácil es amar al que a mí me ama. Eso es facilísimo, facilísimo. Pero amar como Él está diciendo, el cristianismo genuino, eso es otra cosa. El cristianismo genuino se caracteriza porque, número 1, guarda sus mandamientos. Eso lo tenemos en el versículo 3 y versículo 5. Anda como Él anduvo. Eso lo tenemos en el versículo 6 y el versículo 7. Ama como Él amó. Versículo 9, sin aborrecer a nadie. Y está ubicado en cuanto al mundo terrenal. Un cristianismo genuino está ubicado. Versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es que yo amo. No, ubíquese. Ame al Padre por encima de lo que hay en esta tierra. Y por supuesto, el cristiano genuino es un cristiano ungido. Así lo dice el versículo 27. Sé que me estoy adelantando un poquito, pero no hemos abarcado el tema del anticristo y los anticristianos. Sí, que lo vamos a ver la semana entrante. Quiero recapitular, solamente para recapitular. Esta preciosa carta de Primera de Juan, a usted y a mí, nos están animando, o podríamos decir empujando. ¿A qué? A tener una comunión constante con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y de esta manera, todas nuestras tinieblas se van a ir, porque la palabra viva, que es Jesús, va a estar en nosotros. No me venga a decir que, ay, no, pastor, no puedo, es que yo estoy descalificado porque mi situación es esta, mi situación es esta. No, la Biblia a mí me dice que con solo que usted y yo nos acerquemos a Él, nos arrepintamos, sí, le reconozcamos como el que puso su vida para perdonar nuestros pecados, nos lavamos en su sangre, entonces podemos venir a Él y somos llamados hijos, porque Él, Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado y nos perdona y nos limpia toda maldad. A partir de ahí, las tinieblas empiezan a irse porque Dios es luz y usted y yo no queremos estar en tinieblas. Usted y yo queremos amar y no solamente amar, evidenciar un cristianismo genuino que guarda, ama, anda, está ubicado y vive ungido por el Espíritu Santo. De verdad, estoy muy contento. Les esperamos de hoy en 8 y vamos en este instante a orar. ¿Qué le parece si usted levanta sus manos ahí donde usted está? Y tal vez me va a decir, no sé por qué encendí esto y me lo recomendaron. No importa la forma que haya sido. Hoy has escuchado el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Y quiero decirte algo muy serio. El Espíritu Santo te está llamando a que seas genuino, a que te laves en su sangre y puedas testificar y conversar a otros de lo importante que es. No estoy hablando de gente perfecta, no estoy hablando de gente que tiene alitas en la espalda, estoy hablando de hombres y mujeres que nos hemos arrepentido y diariamente buscamos su rostro para que Él nos ministre y para que Él cumpla en cada uno de nosotros una vida llena de gozo. Si lo quieres hacer, lo que tienes que hacer es lo siguiente: habla con Dios. Como estás hablando tal vez por teléfono con algún amigo y dile: Señor, yo estoy arrepentido de todos mis pecados y te pido perdón y me lavo en tu sangre preciosa y te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy hago nuevamente mi profesión de fe y te pido, Señor, que me ayudes hoy a seguir adelante en Cristo Jesús. Si hiciste esta oración, te garantizo que es la mejor oración que el día hayas dicho. Que en el día has hablado con muchas personas, pero esta fue la mejor. No porque me la dijiste a mí, sino que yo sé que se la dirigiste al Padre y Él te está escuchando. La comunión íntima es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. A todos los demás, a toda la iglesia linda que nos está mirando, quiero decirte que yo te bendigo a la entrada y a la salida, en el campo y en la ciudad, y declaro sobre sus vidas que todo les irá bien. Bendiciones.